extraordinario, descubierto cómo transformé mi rancho de 5 millones en un refugio inspirador para la comunidad. Mientras la realidad me aprisiona en la fría oficina de una multinacional, cada día se siente como una cadena atada al pasado. La brisa fresca del campo, ese aroma a tierra y vida, me susurra desde el rancho que heredé de mi abuelo. Sin embargo, esas aspiraciones se ahogan bajo las expectativas de mis padres, que siempre valoraron la seguridad laboral por encima de los sueños personales. Cuando miro el reloj, el pesar de mis 45 años me invade. Mis días se consumen en números y gráficos, convirtiendo mi pasión por la agricultura sostenible en una sombra lejana. La muerte de mi abuelo fue un golpe devastador. Su partida dejó un vacío que solo yo parezco comprender. Fue él quien me enseñó el amor por la tierra, quien vio en mí un futuro brillante. Sin embargo, las palabras desaprobatorias de mis padres retumban en mi mente. Tienes que ser más realista, Alejandro. La presión de un futuro incierto pesa más que el anhelo de regresar a mi esencia. Pero el recuerdo de mi abuelo me inunda de esperanza. Decido explorar el rancho, en busca de alguna huella de su legado. Al abrir un viejo cofre, mis manos temblorosas revelan un libro antiguo lleno de prácticas agrícolas ancestrales y la visión de un refugio para la comunidad. Es un destello de luz en medio de la oscuridad en la que me encuentro. La pasión se desata en mi corazón, pero la incertidumbre sella mis labios. Transformar el rancho es intentar desenterrar lo que mis padres creen que no existe. ¿Cómo puedo, después de tantos años dedicados a la estabilidad, arriesgarlo todo por un sueño que podría condenarme al fracaso? La duda ahoga mis intenciones, pero el deseo de honrar a mi abuelo es más fuerte. María, mi hija, se convierte en mi cómplice. Nuestras horas juntas giran en torno a la idea de hacer del rancho un espacio de aprendizaje y reconexión. Sin embargo, las miradas del pueblo y las palabras de desánimo son como flechas afiladas que buscan minar nuestra determinación. En medio de esta lucha, encuentro consuelo en su coraje juvenil. Ella también busca su lugar en el mundo, pero nuestras rutas parecen entrelazarse en una danza de inseguridad. Un día, mientras organizamos una reunión en el rancho, siento un escalofrío recorrerme cuando el teléfono suena. La voz del otro lado anuncia una oferta para crear un programa de investigación agrícola. Mis expectativas vuelan alto, pero la presión familiar me encierra en un laberinto de dudas. El estómago se me revuelve. ¿Es esta la oportunidad de brillar o el peso de la desaprobación familiar me desbordará? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. De repente, la visión del rancho se empaña. Su valor simboliza mis sueños pero también mis temores. Miro a María y veo un reflejo de mi propia lucha. Como si estuviera de pie en una delgada línea entre dos mundos, me pregunto, ¿he estado viviendo para otros? El tiempo se detiene. La tensión me consume mientras lucho con una elección que podría cambiar mi vida. ¿Seré capaz de provocar una transformación real o me hundiré en las expectativas que otros han definido para mí? La incertidumbre aprieta mi pecho, y la imagen de un futuro incierto brilla como un faro inquietante en la distancia. La decisión me consume. Mientras el sonido del teléfono se disipa, siento que el aire se espesa a mi alrededor. Miro a María, su mirada inquisitiva busca respuestas que ni yo poseo. La naturalidad con la que sugiere las ideas más locas de la semana apenas me ayuda a aquietar la tormenta que habita en mí. Todo lo que hizo mi abuelo, los veranos interminables de labranza y cosecha, resuenan en mis recuerdos, deseando ser revividos, pero el eco de la lógica familiar amordaza mi convicción. ¿Qué pasaría si el programa de investigación agrícola resultara exitoso? La idea se desliza en mi mente como un veneno dulce. Puedo imaginarme construyendo una reputación, convirtiendo el rancho en un centro de conocimientos y técnicas, pero esa imagen es rápidamente reemplazada por la sombra de la desaprobación de mis padres, distante pero presente.
¿Vale la pena arriesgar la estabilidad que ofrecen sus expectativas por algo tan incierto como un sueño? Mis pensamientos se convierten en un agotador tira y afloja. Decido entonces salir al exterior, buscando claridad en el fresco aire del campo que tanto ansío regresar a abrazar. Caminando entre los surcos secos, las palabras del libro que descubrí se entrelazan en mi mente. Aquí es donde el cambio comenzó, aquí podría ser donde despierto de una larga hibernación. Pero en el fondo, una voz melodiosa me recuerda que no soy el único que se siente así. María también busca lo que anhela ser. ¿Podría yo guiarla y, a la vez, lidiar con mis propios temores? Esa noche, el ciclo de dudas y ansiedades me mantiene despierto. Las luces de la oficina pasan por mi mente, los informes, las reuniones, todo parece aún más ajeno. Recuerdo a mi abuelo diciendo que la tierra siempre responde con honestidad. Y así, como un acto de fe, llamo al número del programa de investigación agrícola. La voz que responde del otro lado balbucea ideas innovadoras, un campo de posibilidades que enciende algo dentro de mí, por primera vez en años. Pero cuando cuelgo, una sacudida de realismo me atrapa. ¿Atraeré la ira de mis padres al seguir este camino? La idea de decepcionarlos me golpea nuevamente. Pero luego visualizo el rancho, lleno de vida y propósito, y me cuestiono, ¿qué legado estoy dejando? Estoy a punto de caer en la trampa de vivir conforme a las expectativas ajenas, de ser una sombra de mí mismo. María, que había regresado al rancho después de un día de clases, encuentra un camino a mis pensamientos. Con ansiedad, le comparto mis dudas sobre el resultado del proyecto. Ella escucha y asiente, pero no sin desafiarme. Papá, si no lo intentas, nunca lo sabrás. No voy a dejar que otros definan para mí lo que soy. Además, el rancho es tu sueño, el legado de abuelo. Hagamos que viva. Su determinación me enciende. En ella veo un destello de la pasión que alguna vez alimentó mis días. Decido que necesito dejar de lado mis dudas, pero antes de que pueda articular cualquier compromiso firme hacia el futuro, suena otra vez mi teléfono. Contemplo el identificador de llamadas. Un número desconocido parpadea y, con nerviosismo, me decido a contestar. La voz del otro lado se presenta como un conocido agricultor de la región, invitándome a una reunión para discutir un proyecto sobre técnicas sostenibles. Entro en un torbellino de emociones. ¿Acaso esta es la confirmación que me impulsa a salir de la oscuridad? Las ramificaciones de esta única decisión revelan dimensiones aún no exploradas de mi potencial. ¿Qué camino estoy realmente a punto de elegir y cuán lejos estaré dispuesto a llegar para reescribir mi historia? El futuro comienza a desplegarse como un lienzo en blanco ante mí, a la vez aterrador y emocionante, y siento que la oportunidad de hacer algo verdaderamente significativo está a solo un paso. ¿Seré capaz de dar ese paso? A la mañana siguiente, el sol se asomaba tímidamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de vivos colores. Pero, a pesar de la belleza del amanecer, mi mente bullía con pensamientos contradictorios. Me vestí con rapidez, cada prenda parecía pesadamente cargada con las expectativas ajenas. La invitación al encuentro con el agricultor resonaba en mi cabeza, como un eco persistente que no podía ignorar. Tenía que prepararme, pero de una forma que honrara mi propio deseo. María estaba en la cocina, preparando el desayuno. Su energía era contagiosa, y esperaba que mi ansiedad no la afectara. La observé mientras se movía entre las hieleras y la estufa, y me di cuenta de que mi determinación debía estar a la par de su entusiasmo. Ella creía en lo que podía surgir. Me acerqué y le pregunté qué esperaría de la reunión. Una chispa de cambio, respondió sin dudarlo. Las palabras traspasaron los muros de mi incertidumbre, reafirmando esa conexión que teníamos, uniendo nuestros sueños. Decidí prepararme para la reunión revisando documentos e investigaciones sobre técnicas agrícolas sostenibles. Me senté en la vieja mesa del rancho, rodeado de árboles y la vastedad de la tierra, un lugar que me ofrecía refugio aunque aún luchaba con mis miedos. Las horas pasaron mientras revisaba gráficos y estadísticas, pero también surgían preguntas. ¿Estaría realmente capacitado para liderar un proyecto de esta magnitud? ¿Sería capaz de innovar en un campo que había permanecido estático durante años? La conversación con el agricultor me resultaba como un desafío personal más que profesional. Iba más allá de discutir técnicas.
Se trataba de demostrar que aún existía en mí la pasión que mi abuelo solía inspirar. Mientras el reloj avanzaba, me enfrentaba a la verdad que tanto había evadido: estaba estancado. Mi trabajo en la oficina solo había sido una sombra de lo que podría lograr. La reunión finalmente llegó. En la oficina del agricultor, el ambiente era acogedor pero lleno de un aire de seriedad. La conversación comenzó con temas triviales, pero rápidamente se adentró en el propósito del encuentro. La forma práctica en que el agricultor abordó los problemas agrícolas encendió algo dentro de mí. En su discurso había un aire de desafío. Sabía que había problemas que debían solucionarse, y lo eficiente que resultaba trabajar juntos hacia ese objetivo. Mientras discutíamos estrategias, me di cuenta de que mis dudas se desvanecían gradualmente. Cada idea que compartía, cada experiencia que traía a la mesa, parecía construir un puente sólido entre mis sueños y la realidad tangible. A los ojos del agricultor, vi lo mismo que soñaba ver en mí: potencial. Esa visión era lo que necesitaba para comenzar a trazar un nuevo destino. A lo largo de la conversación, empecé a sentir que el camino hacia el rancho ya no estaba tan borroso. Había estado funcionando en piloto automático, alineado con las opiniones de otros en lugar de seguir mi propio instinto. Era momento de reescribir esa narrativa. Mientras el agricultor hablaba sobre la revolución en la agricultura, algo hizo clic en mi interior. El rancho no solo era un legado, era una plataforma, un lugar de crecimiento. La reunión terminó con un plan preliminar, y cuando regresé a casa, me sentía renovado. Sin embargo, no sabía cómo iba a enfrentar a mis padres, que aún se aferraban a la idea de que sus expectativas definieran mi futuro. ¿Cómo podría confrontar esa sombra de desaprobación? El miedo se asomaba nuevamente, como un recordatorio de la lucha interna que aún debía resolver. Al entrar al rancho, María me esperó ansiosamente. Tenía que contarle de mi experiencia, y en su mirada encontré la misma búsqueda de propósito que me había acompañado desde el principio. Le conté sobre el proyecto, los planos, y cómo podría transformar nuestro futuro. La emoción en su rostro fue inmediata, pero por dentro, sentía una mezcla de entusiasmo y terror cuando le mencioné mis temores sobre la reacción de mis padres. El brillo de su mirada se hizo más intenso. Papá, cada paso que das hacia este sueño representa una historia de valentía que necesitaremos, no solo para nosotros, sino para todos los que persiguen el mismo tipo de cambio. Sus palabras fueron balsámicas, pero también un llamado a la acción. Había luz en este camino, pero también sombras que necesitaba enfrentar. Con el debate interno comenzando a alinearse con un propósito, sabía que el verdadero desafío estaba a punto de llegar. No solo tendría que luchar por mis propios deseos, sino que también debía encontrar la manera de conectar a mi familia con la realidad de mis decisiones. ¿Estaría listo para dar ese salto, para enfrentar su mirada crítica? La verdad se acercaba, y con ella, la posibilidad de una verdadera transformación. ¿Pero qué pasaría si esa transformación provocaba la ruptura de la familia en la que tanto me esforzaba por mantenerme? El aire en el rancho se sentía diferente al día siguiente. La determinación palpita a mi alrededor, pero una ansia subyacente me empujaba a abordar la conversación con mis padres. Mientras desayunábamos, la tensión en la mesa era palpable. María, con su habitual entusiasmo, intentó suavizar la atmósfera, hablando de un evento en la vecindad, pero yo no podía concentrarme en nada más que en lo que necesitaba compartir. Mis pensamientos divagaban entre el miedo y una creciente necesidad de afirmación. ¿Qué hay de nuevo en el rancho?, preguntó mi madre, escudriñando mi expresión. Era la oportunidad que necesitaba, pero las palabras se me atascaban en la garganta. La inseguridad sobre cómo entregar la noticia a mis padres se convirtió en un obstáculo mayor que cualquier desafío agrícola. Finalmente, decidí que el tiempo no podía esperar más. He hablado con el agricultor de la región sobre un plan para mejorar las técnicas en el rancho, dije, manteniendo la mirada fija en sus rostros. La respuesta no fue la que esperaba. Una mezcla de incredulidad y desdén cruzó sus ojos. Mi padre frunció el ceño, sus manos se tensionaron sobre la mesa. ¿Y tú crees que tienes la capacidad para llevar esto a cabo? Esto no es un juego, replicó, su voz grave resonando en el espacio familiar que siempre había protegido, pero ahora se sentía como un campo de batalla. Esa es la cuestión, respondí, la voz temblorosa al principio, volviéndose más firme. No se trata solo de técnica, es sobre cómo podemos revivir este lugar y hacer que crezca.
Creo que este proyecto puede cambiarlo todo. La discusión que siguió fue intensa. Mis padres se aferraban a la idea de un camino predefinido, donde la seguridad del trabajo en la ciudad parecía más aceptable que la incertidumbre del cambio. Pero cada palabra que compartía, cada argumento presentado sobre la innovación y la sostenibilidad, era una tentativa de construir un nuevo camino hacia la aceptación. Después de lo que pareció una eternidad, la conversación se detuvo. En ese silencio, comprendí que no se trataba solo de estos planes en el papel, se trataba de mi propia evolución. Una lucha interna por ser el individuo que deseaba ser, frente a las expectativas de quienes me criaron. Mi pasión por el rancho no solo era heredada, era algo que necesitaba cultivar para poder florecer. Mientras abandonaba la mesa, con la discusión aún vibrando en mi mente, sentí una punzada de angustia. Había hablado desde el corazón, pero también lo había hecho con miedo. No solo temía la desaprobación de mis padres, sino que comenzaba a cuestionar mi propia capacidad para liderar este cambio. En el campo, los rayos dorados del sol se filtraban a través de las hojas de los árboles, y en aquel momento de calma, reflexioné. Estaba en la intersección de la tradición y la innovación, un espacio que podría ser tanto un nido como una trampa. La verdadera batalla no solo sería convencer a mi familia, sino también abrazar mi nueva identidad. Al finalizar la tarde, regresé con más preguntas que respuestas. Me sentía dividido, asustado pero impulsado, como si cada paso hacia adelante desterrara una parte de mí que había mantenido oculta. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el cielo se iba tiñendo de un rojo profundo, un recordatorio de que cada final también es un nuevo comienzo. Colapsé sobre un viejo tronco en el rancho. Necesitaba encontrar la fortaleza para avanzar, no solo para convencer a mis padres, sino para reclamar mi lugar en esta tierra que había sido testigo de tantos sueños frustrados. Mis manos se entrelazaron, y cerré los ojos, permitiéndome la vulnerabilidad de soñar grande, de creer en el cambio, de poner en la balanza todo lo que tenía en juego. La noche se acercaba y una idea comenzó a tomar forma. Si podría involucrar a mis padres en el proceso de cambio, tal vez podría transformar su resistencia en apoyo. Pero a medida que la emoción se mezclaba con la ansiedad, me pregunté, ¿tendría la capacidad de unir a mi familia sin romperla? La respuesta estaba en mis manos, pero el tiempo apremiaba y la decisión se acercaba rápidamente. El día siguiente se presentó como un lienzo en blanco, y con cada rayo de sol que iluminaba el rancho, sentí una especie de renovada claridad. La noche había sido inquietante, plagada de sueños sobre cómo lograr que mis padres comprendieran mis planes. Pero ahora, con el despertar del nuevo día, decidí que era el momento de actuar. Sabía que las palabras solas no bastarían. Necesitaba demostrarles que el cambio podía ser tanto real como beneficioso. Comencé a escribir un esquema detallado de mi proyecto. Incluiría no solo las nuevas técnicas de cultivo que había aprendido, sino también historias de otros ranchos que habían florecido gracias a métodos sostenibles. Quería que mis padres viesen no solo estadísticas frías, sino ejemplos tangibles, historias emocionales que pudiera resonar con ellos. Invitaría a otros agricultores a compartir sus experiencias, creando un espacio donde la colaboración fuera el núcleo de este cambio. Mientras organizaba mis pensamientos, una idea surgió con fuerza. Debía crear una reunión para presentar mis ideas, no solo a mis padres, sino también a otros adultos e influencias del pueblo. La idea de un lugar donde se pudiera cuestionar el status quo parecía vital. No solo necesitaba su aprobación, sino su implicación activa. Quería transformar la percepción del trabajo en la tierra, mostrarles que el esfuerzo y la pasión podían cambiar las reglas del juego. Con el latido en mi pecho aumentando, decidí que esa misma tarde hablaría con algunos vecinos, gente en la que mis padres confiaban. Un par de ellos eran agricultores con experiencia y respeto en la comunidad, cuyo apoyo podría ser crucial. Pasé la mañana organizando una presentación sencilla, gráficos, ejemplos prácticos y hasta panes de muestra de los cultivos más sostenibles que había estado investigando. Con cada llamada y cada conversación, sentí que mi confianza crecía. Mis palabras fluían más fácilmente y descubrí una capacidad innata para motivar a otros. Este era mi espacio de poder, y la respuesta positiva fue edificante. Sin embargo, esta evolución no estaba exenta de dudas. Después de cada interacción, las preguntas comenzaban a asediar mi mente. ¿Y si no eran suficientes los informes? ¿Y si mis padres permanecían indiferentes ante el cambio que visionaba? Cuando finalmente llegó la hora de la reunión,
el aire estaba cargado de un optimismo tenso. La sala se llenó de rostros conocidos, algunos escépticos, otros abiertos a escuchar. La presentación fluyó bien, y cuando terminé, los murmullos empezaron a tomar forma. Entre los comentarios sobre la calidad de los cultivos y las anécdotas de éxitos en otras fincas, surgió un hilo de discusión que no esperaba. Algunos incluso desafiaron las viejas convenciones que habían dominado el rancho durante años. Mi corazón latía con fuerza. Había creado un espacio de diálogo, un pequeño cambio en la mentalidad colectiva, y aunque mis padres aún no habían aceptado del todo el proyecto, el apoyo de la comunidad aportaba un nuevo brillo a mis esperanzas. Me di cuenta de que, si bien enfrentaba resistencia en casa, afuera empezaba a formar un grupo que podría ser fundamental para mantenerme enfocado en mi causa, pero antes de que pudiera respirar aliviado, una mirada dura de mi padre se cruzó con la mía. La tensión que había sentido en la mesa del desayuno resurgió con fuerza, recordándome que la batalla más desafiante estaba aún por venir. La resistencia de mis padres era algo que necesitaba abordar de frente. Mientras la reunión finalizaba y la gente comenzaba a dispersarse, me di cuenta de que el verdadero desafío no era solo convencer a mis padres, sino enfrentar el temor que sentía acerca de sus expectativas. Era tiempo de dar la siguiente gran estocada. Con el estómago revuelto y la determinación floreciendo, decidí que era hora de abrir un diálogo sincero y directo con ellos, uno que pudiera poner todo en la balanza, tanto la tradición como la innovación. Superar sus dudas no sería fácil, pero en el fondo sabía que cada paso hacia adelante había valido la pena. Y encantado de comprobar que incluso las sombras podían ser transformadas en luz, me preparé para la confrontación que se avecinaba. La pregunta ahora se convirtió en, ¿tendría el valor necesario para enfrentar la verdad que tanto temía? La noche anterior había dejado una estela de preguntas que aún latían en mi mente como un eco. La imagen de la mirada crítica de mi padre se había quedado grabada, y ahora, cada vez que trataba de conciliar el sueño, su expresión era la que me despertaba. Decidir enfrentarla estaba claramente en mis manos, un escalón que, aunque retador, representaba un camino inevitable. Así que, al despuntar el día, me armé de valor y programé una conversación con ellos para esa misma tarde. La mañana se deslizó lentamente mientras repasaba mentalmente mis puntos. Visualizaba cada palabra que diría, cada emoción que podría surgir. Comprender sus motivos, su apego a la tradición, era esencial para establecer un diálogo que no se convirtiera en un campo de batalla. Mis padres eran parte de algo más grande que yo, su historia estaba entrelazada con cada surco de tierra que habían cultivado. Pero comprender no significaba aceptar la inercia. Mi visión era un puente hacia un futuro que deseaba construir, y necesitaba que ellos estuviesen a mis lados. Con cada minuto que pasaba, el nerviosismo crecía en mi estómago. La idea de perder su respeto o, peor aún, de decepcionarlos, era aterradora. Pero también lo era el hecho de permanecer en la sombra de sus expectativas. Eran historias de sacrificio y trabajo arduo que me habían alentado a perseguir mis sueños. Pero había llegado el momento de redefinir lo que el esfuerzo significaba para mí. Al llegar la tarde, la casa estaba silenciosa, como si el aire mismo supiera lo que estaba por suceder. Nos sentamos a la mesa, pero el bullicio de la comida pasó desapercibido. El calor de la cocina se sentía intenso, era el momento de abrirme. Necesito que escuchen mis ideas, inicié, sintiendo que cada palabra era un pequeño trozo de coraje. Mi madre me miró con curiosidad, mientras que la seriedad en el rostro de mi padre se mantenía inalterable. Presenté mis puntos. Estuve preparado para escuchar. La primera reacción fue una mezcla de escepticismo y sorpresa. La tradición que tanto habían defendido comenzaba a temblar ante mis propuestas. Sentía la presión, no solo de sus miradas, sino también de la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Sin embargo, a medida que avanzaba en mis argumentos, fui notando unos ligeros matices en sus expresiones, como si unas pequeñas rendijas se abrieran a la posibilidad. Mi madre fue la primera en ablandar la tensión. Compartió anécdotas sobre los cultivos que alguna vez florecieron y cómo se había sentido al verlos morir. Esto abrió un espacio. Coincidimos en que la mínima duda plantada por los avances que traía empezaba a resquebrajar un cimiento. La conversación se volvió más una colaboración que un intercambio de posturas. Poco a poco, fue surgiendo una mentalidad más receptiva. La historia de una granja cercana que había sido transformada por técnicas de cultivo sostenible resonó en ellos.
los logros de otros sirvieron como faros que iluminaban el sendero que intentaba trazar. Pero la conversación no era suficiente. Para ganar su apoyo, necesitaba algo más que palabras. Tenía que demostrarlo. Los días siguientes me sumergí en la práctica de esos cultivos que había aprendido. La tarea se tornaba cada vez más intensa, pero no era solo cuestión de esfuerzo físico. El sueño de ver aquellos campos florecer empezaba a consumir mi mente. Sin embargo, cada paso hacia adelante era un desvío hacia lo desconocido. La presión no solo venía de mis padres, sino de mis propias expectativas, de la persona que quería llegar a ser, luchando con la fatiga y el autoescepticismo. Me di cuenta de que el verdadero reto existía en convertir la teoría en una realidad palpable. Sabía que, para cuando mis padres volvieran a ver el rancho, tendría que ser un reflejo de mi compromiso. La fecha de la próxima reunión se acercaba y con ella, el desafío cancelado por la ansiedad se convertía en una nueva oportunidad para presentar mi progreso. Tenía que prepararme, no solo para mostrar resultados, sino también para desafiar sus creencias de una forma que pudiera ser comprendida. Tendría la valentía para mostrar no solo un cambio en la tierra, sino la transformación de mí mismo ante sus ojos. La inquietud regresó, pero ahora, en lugar de miedo, estaba impregnada de propósito. La respuesta me aguardaba a la vuelta de la esquina. Con el paso de los días, la presión comenzaba a escalar. Había una línea delgada entre mi deseo de mostrar resultados y el miedo a que los defectos de mi plan se hicieran evidentes. Las noches se convertían en un campo de batalla entre mi autosuficiencia recién descubierta y la voz crítica de mi interior que resonaba con las dudas que había escuchado a lo largo de los años. Ahora, más que nunca, me encontraba impulsado a probarme a mí mismo, no solo ante mis padres, sino también ante el espejo de mis propias expectativas. A medida que trabajaba en el rancho, cada jornada era un recordatorio de mis limitaciones y mis habilidades emergentes. Aprendía a manejar las herramientas con más maestría, a reconocer el ritmo de la naturaleza y sus ciclos. Me despertaba antes del amanecer, llevando en la piel la determinación de quien busca un cambio real. Las semanas transcurrieron entre el olor a tierra húmeda y la promesa de cosechas. Sin embargo, cada avance traía consigo una duda: ¿sería suficiente? El día de la reunión llegó y, con él, la responsabilidad de presentar no solo un rancho transformado, sino también una nueva versión de mí mismo. Desperté con una mezcla de nervios y convicción. Sabía que la tarea no sería sencilla, pero sentía que había cruzado un umbral. Aprender a comunicar la transición de un modelo tradicional a uno innovador requería habilidades que aún no había perfeccionado del todo. En mis esperanzas, necesitaba ser el intérprete de mi propio cambio. En el camino hacia el rancho, cada curva me parecía un símbolo de mi propio viaje. La tierra estaba más verde, los cultivos más vibrantes, pero el eco de la inseguridad me perseguía. Pasé tiempo revisando mis notas frente a un espejo, ensayando frases que esperaban abrir un camino hacia la aceptación. Necesitaba que mis padres comprendieran, no solo fueran testigos de una transformación física, sino que también percibieran mi crecimiento interno. Los vi al llegar, la mezcla de sentimiento estaba palpable en el aire. La tensión que había cultivado se encontraba en un punto de ebullición. Comenzamos el recorrido por el rancho. Mis palabras fluían mientras explicaba las técnicas que había aplicado, las decisiones que había tomado. A medida que compartía la historia detrás de cada semilla plantada, noté un leve cambio en sus miradas, un atisbo de curiosidad, pero en el rostro de mi padre, las dudas aún persistían. Al llegar a una de las secciones más resaltantes, un campo de espinacas que casi parecía vibrar con vida propia, decidí arriesgarme y hacer una demostración. Con un gesto, invité a mi padre a cosechar algunas hojas. La acción, aunque simple, sería un símbolo de cambio. La miraba de reojo mientras lo intentaba, sintiendo que necesitaba un respaldo, un guiño de comprensión que confirmara que estaba en el camino correcto. La cosecha fue un pequeño triunfo, pero también un momento de tensión, donde el tiempo parecía desacelerarse. La mirada de mi padre se tornaba en una mezcla de sorpresa y renuencia. Quizá esto funcione, pensé, mientras su rostro se iluminaba levemente cuando probó la frescura de las espinacas. Sin embargo, el silencio que siguió me resultó ensordecedor. Había hecho el esfuerzo, pero aún quedaba un camino por recorrer. Con inseguridad, planteé un nuevo desafío. ¿Qué tal si lo probamos juntos? Si les entrego el control de este pequeño campo, podrían ver que esto no es solo una idea,
sino un camino viable? Sus miradas se encontraron, una corriente de indecisión fluyó entre ellos y en mí. Había inyectado una idea en sus mentes. Ahora, tenía que esperar su respuesta. La conversión de sus creencias demandaba más que cosechas. Requería tiempo, confianza, y un cambio de mentalidad. Así, las preguntas se arremolinaban en mi mente. ¿Realmente estaban listos para un nuevo enfoque? ¿Podría este ser el inicio no solo de una renovación agrícola, sino también de nuestras relaciones familiares? La intriga se había sembrado, pero ahora la incertidumbre crecía del mismo modo que mis cultivos. Así comenzó el verdadero desafío, demostrar que era posible no solo cambiar la tierra, sino también transformar corazones. Mientras la tensión seguía flotando en el aire, la puerta de la posibilidad se mantenía abierta. ¿Sería capaz de superar este obstáculo y el dolor asociado a mí mismo y a mi familia, o caeríamos en viejas tradiciones que jamás tendrían la oportunidad de florecer? La incertidumbre persistía, y con ella, la promesa de que el verdadero cambio estaba aún por llegar. La pesada carga de la expectativa se posó sobre mis hombros mientras el silencio se hacía más evidente. Sentía que estaba al filo de un precipicio, un instante decisivo que podría marcar una transformación radical. Había dado el primer paso, pero la respuesta de mis padres podía decidir el futuro de esta nueva vida que estaba buscando construir. Las dudas no solo residían en ellos, sino que también retumbaban en mi interior, generando un eco que reforzaba mis propios miedos. La tarde se asentó lentamente sobre el rancho mientras la luz dorada iluminaba las espinacas recién cosechadas. Entonces, como si el universo me ofreciera una pista, el viento sopló suavemente, trayendo un olor a tierra húmeda que me recordaba por qué había empezado todo. Tomé una respiración profunda, intentando encontrar en ese aire fresco la fuerza que necesitaba. ¿Qué piensan?, me atreví a preguntar, sin poder ocultar la ansiedad en mi tono. Por un breve momento, la expresión de mi madre se tornó contemplativa. Era el momento en que podía ver reflejada la antigua tradición que había limitado a la familia. No era solo una defensora del pasado, también era la mujer que había aprendido a adaptarse al cambio, de la necesidad de sobrevivir en un mundo que evolucionaba constantemente. Había en sus ojos una lucha entre lo familiar y lo desconocido. Mi padre, sin embargo, parecía más resguardado. Su mirada seguía fija en el campo, pero no continuaría si no se despojaba de sus recalcitrantes ideas. Esa resistencia ante lo nuevo me tocaba una fibra sensible. Había crecido en el rancho entre valores que, aunque valiosos, a menudo me habían hecho dudar de mi capacidad para transformar. Sentí que era necesario confrontar esas creencias obsoletas, no solo para ellos, sino también para mí. Papá, algunas cosas tienen que cambiar para que podamos prosperar, dije con firmeza. Me he esforzado por entender estas prácticas. Este enfoque ecológico no es solo una moda. Es necesario para nuestra supervivencia y para legar un patrimonio a las futuras generaciones. Su mirada se agitó por un momento, como si reconociera un eco de su propio pasado. Tal vez fue ese instante el que transformó mi enfoque. Ya no se trataba solo de demostrar que tenía razón. Era una oportunidad de crear un espacio donde todos pudiéramos redescubrir nuestras raíces, pero también abrirnos a lo nuevo. ¿Qué tal si no solo cosechamos las espinacas, sino que proveemos a los locales? Podríamos iniciar un pequeño sistema de distribución, continué, trazando planes en el aire. Crear un lugar donde la gente venga a aprender sobre agricultura sustentable. Un espacio que no solo nutra al cuerpo, sino también al espíritu. Saber que mis padres podían ser partícipes de esto influyó en mi manera de presentar la idea. Vi sus miradas iluminarse con la chispa de la curiosidad, y con ella, un resquicio de posibilidad. Su actitud comenzó a cambiar, el momento de duda lentamente pasaba, y se empezaban a abrir a la idea de colaborar en esta nueva visión. La conversación fluyó más fácil, cada vez más motivante. Hablamos de técnicas, de la relación que podíamos establecer con la comunidad, incluso de los retos que enfrentaríamos. Mis palabras parecían caer en terreno fértil, germinando una esperanza que había comenzado a brotar en los corazones de mis padres. Solo en ese momento me di cuenta de que tan lejos había llegado. No solo había cultivado la tierra, había comenzado a cultivar la relación con mis padres. Pero esa sensación de logro estaba acompañada de una nueva oleada de retos. Poner en práctica lo que habíamos discutido. Implicaba no solo formación técnica,
sino también emocionar a aquellos que todavía se aferraban a viejas tradiciones. Mientras la conversación alcanzaba un punto culminante, noté un brillo en el rostro de mi padre que nunca había visto antes. Fue fugaz, pero fue suficiente para encender una chispa de optimismo. Sin embargo, también sentí como una nube de inquietud se cernía sobre mí, pues estaba solo dando el primer paso hacia una realidad que no solo dependía de mí. Con cada desafío que emergía, el horizonte ofrecía cambios inesperados. La historia de nuestro rancho estaba aún por escribirse, y con ella, la narrativa de nuestras vidas. ¿Sería capaz de llevar este nuevo enfoque a un nivel donde todas las dudas se disipen y se conviertan en confianza? ¿O encontraría adversidades que pondrían en peligro lo que habíamos comenzado? La necesidad de actuar comenzaba a electrizarme. La posibilidad de transformar no solo la tierra, sino cada rincón de mi historia se afianzaba. Un nuevo capítulo estaba por revelarse, uno que me llevaría a enfrentar no solo los desafíos externos, sino también la batalla interna por aceptar que el cambio radical es, efectivamente, un camino hacia la liberación personal. El día siguiente comenzó con un renovado sentido de propósito. Me desperté antes del alba, rodeado por la calma que precede al bullicio diario del rancho. De pie cerca de la ventana, observé cómo la luz del sol comenzaba a teñir el cielo de un suave color melocotón, buscando, como yo, abrirse paso en un mundo que parecía resistirse al cambio. Había sentido el destello de la posibilidad, pero cada ilusión requiere trabajo y dedicación. Decidí organizar una pequeña reunión con mis padres para ponernos en marcha. La noche anterior había sembrado una semilla de curiosidad en ellos, y yo estaba decidido a regar esa semilla con acción concreta. Con un cuaderno en la mano, confeccioné una lista de los pasos necesarios para implementar nuestro enfoque agrícola. La estrategia no solo tenía que ser clara, debía ser inspiradora. Cuando me senté con ellos, hice una pausa intencional antes de hablar. Quería que supieran que estaba comprometido no solo con mi visión, sino también con su apoyo en la transición que tenía en mente. Vamos a necesitar un plan, empecé. Quiero que cada uno de nosotros se involucre en esta transformación. No se trata solo de mí, sino de todos nosotros. Mis padres asintieron mientras intercambiaban miradas. La comprensión emergía lentamente. Pasé revista a cada uno de los puntos, desde la diversificación de cultivos hasta la posibilidad de capacitar a otros interesados en prácticas sostenibles. Cuanto más hablaba, más podía ver en sus rostros el cambio que empezaba a gestarse. Sin embargo, la charla también daba pie a un dilema. Mis padres, aunque intrigados, podrían resistirse a los cambios que requerían despojarse de algunos viejos hábitos. Era una lucha entre el temor a lo desconocido y la esperanza de un futuro mejor. Debía ser cauto y persuasivo a la vez, comprendiendo que el apego a tradiciones puede resultar tan arraigado como la tierra que cultivamos. Decidí poner en práctica una idea que había estado gestando. Propuse comenzar un pequeño proyecto piloto, plantar una sección del terreno con espinacas y vegetales diversos bajo los nuevos principios ecológicos. Solicitaría su colaboración, pero también quería que fueran testigos del impacto positivo que podía tener. Vamos a establecer un espacio común donde trabajemos juntos, les propuse. Lo llamaremos la Senda de la Esperanza. Trabajaremos aquí, juntos, experimentando con nuevas técnicas, pero también reconectando con la tierra que siempre ha sido nuestra. Mis palabras resonaron en el aire. La idea de un nombre simbólico capturó su atención, y sentí que era un acercamiento menos amenazante. Un lugar de esperanza y renovación. Todos los días, al llegar al rancho, no solo veríamos un cambio físico, sino también emocional. Con cada respuesta que obtenía de ellos, mis dudas empezaban a desvanecerse. Sin embargo, un nuevo reto se planteó, como inspirar a la comunidad que siempre había estado distante a integrarse en este nuevo camino. Pronto se configuró en mi mente un plan para conectar con agricultores vecinos, profesionales y estudiantes interesados en el medio ambiente. Todo crucero que se presentara sería una oportunidad de crecimiento. La incertidumbre acechaba, pero estaba preparado para enfrentarla. Lo que acumulaba ahora no era solo un proyecto, era también un desafío personal hacia la superación de la cultura del rancho. La necesidad de afianzar las raíces personales que me mantenían ligado a este lugar se hacía cada vez más fuerte, así como el impulso de avanzar hacia lo desconocido. Me encontré una noche, en medio de un laberinto de ideas, cuestionando mis propias motivaciones. ¿Era mi deseo de cambiar el rancho solo un eco del deseo de mis padres de ver cosas mejores,
¿O era el anhelo de darme a mí mismo la libertad que siempre había anhelado? La línea entre ambos propósitos se difuminaba, y comprendí que solo el coraje podría guiarme a través de esta transformación. Mientras me preparaba para la primera reunión con mis padres, un mensaje de un viejo amigo apareció en mi teléfono. Era una oferta para unirse a un seminario sobre agricultura ecológica en la ciudad cercana. Su propuesta me hizo latir el corazón más rápido. ¿Sería este el impulso necesario para dar un paso más grande hacia la realización de mis sueños y mis ideales? La decisión estaba en mis manos, y con ella, el rumbo de nuestro rancho. La vida me instaba a actuar, y la intriga de lo que podría surgir era imparable. Pero, ¿sería capaz de dar ese salto sin perderme en el camino? La mañana del día decisivo llegó con una claridad singular. Alejandro se despertó con una sensación de determinación renovada. Había pasado semanas reflexionando sobre el futuro del rancho y su propia identidad. Era el momento de enfrentar no solo a sus padres, sino también a sus propios miedos. Con el corazón acelerado, se preparó para la reunión donde presentaría su proyecto transformador, la senda de la esperanza. A lo largo de los días previos, había trabajado incansablemente para implementar las técnicas que había aprendido, todo ello impulsado por una energía que jamás había sentido. Cada semilla plantada era un símbolo de su reclamación personal, de su lucha por reconectar con su esencia. Sabía que la resistencia de sus padres no sería fácil de sortear, pero estaba decidido a mostrarles que ese camino podría evitar la desaparición de su legado. Su madre y su padre ya se encontraban en la mesa. Sus rostros serios reflejaban la tensión que Alejandro sentía. Se sentó y les mostró un mapa del proyecto, el cual delineaba no solo los cultivos propuestos sino también la visión de un espacio compartido de aprendizaje, donde la comunidad podría unirse y crecer. Esto no es solo un proyecto agrícola, comenzó, su voz resonando con confianza. Es la oportunidad de revitalizar el rancho y, a la vez, reconectar con nuestra familia y la comunidad. Quiero que juntos formemos un legado que impulse el respeto por la tierra y enseñe a las nuevas generaciones. Las miradas de sus padres comenzaron a suavizarse. Su madre respiró hondo y rompió el silencio. Hijo, nosotros siempre hemos temido el riesgo. Hemos trabajado duro para asegurar un futuro estable. ¿Realmente crees que podemos lograrlo? La pregunta, aunque cargada de temor, contenía el germen de la apertura. Alejandro aprovechó la oportunidad. Sí, mamá, creo que podemos. He investigado sobre otros ranchos que han adoptado estos métodos y han tenido éxito. Lo importante es que no estamos solos en esto. Lo haremos juntos. Su madre comenzó a asentar levemente, un gesto que alimentaba su esperanza. Cuando empezó a hablar de la reunión con los agricultores vecinos, sus palabras fluyeron naturalmente, describiendo a los profesionales que estarían dispuestos a colaborar. La mirada de su padre se endureció momentáneamente, pero Alejandro decidió insistir. Papá, sé que la tradición es importante. Pero la tradición puede evolucionar. Esto no significa renunciar a nuestras raíces, sino honrarlas de una manera nueva. Imagínate un rancho que no solo produzca, sino que también inspire e informe a otros. ¿No sería un legado del que estar orgulloso? Alejandro observó cómo la tensión en el rostro de su padre comenzaba a desvanecerse. Era como si una pequeña chispa de interés se había encendido. Al mirar a su madre, vio que sus ojos brillaban con un nuevo tipo de curiosidad, aunque casi podía notar la lucha interna en su padre. Finalmente, un susurro de consentimiento emergió de sus labios. Está bien, hijo. Estoy dispuesto a darle una oportunidad, pero necesitamos ver resultados. Esa simple aceptación se sintió como una victoria. Alejandro abordó los siguientes pasos: desarrollar un cronograma y establecer una fecha para comenzar los trabajos en el rancho y la comunidad. Con cada propuesta, la vorágine de emociones se transformó en energía constructiva, una esperanza palpable de un futuro posible. En las semanas siguientes, Alejandro y sus padres dedicaron horas en el campo, sembrando las semillas no solo de los cultivos elegidos, sino también de un nuevo entendimiento entre ellos. Cada hoja que brotaba representaba un crecimiento individual, no solo de la tierra, sino de la relación familiar. Se escuchaban risas, interacciones llenas de luz. La resistencia se transformó en colaboración, la comunidad pronto se unió. Los vecinos comenzaron a visitarlos, atraídos por la novedad de la senda de la esperanza.
Alejandro se sintió satisfecho al ver cómo algunos de sus antiguos amigos de la infancia se convertían en participantes activos del proyecto. Compartieron conocimientos, experiencias y la sabiduría que, sorprendentemente, generó un ambiente de camaradería y pertenencia. Los meses pasaron, y con cada cosecha, Alejandro no solo comprobó el éxito de sus métodos, sino que también obtuvo el reconocimiento de sus padres. Había logrado transformar el rancho en un lugar de aprendizaje y conexión. El eco de los viejos temores se fue disipando, dando paso a un nuevo legado, un rancho que no solo alimentaba cuerpos, sino que también nutría almas. Con el tiempo, la transformación que había comenzado en su interior logró hacer eco en la comunidad. Alejandro no solo había desenterrado su legado familiar, sino también su verdadera pasión. Ya no era solo un trabajador en la oficina, sino un agricultor, un líder y un visionario. La satisfacción de cultivar su tierra se convirtió en una alegoría de su viaje, un viaje hacia la autoaceptación, la valentía y la evolución. Finalmente, un día, mientras observaba el atardecer tras los campos florecidos, sintió que todo estaba en su lugar. Había entregado su esencia a su legado, un regalo de amor a las generaciones futuras. Alejandro sonrió, sintiéndose finalmente en paz con su pasado, y entusiasmado con un futuro lleno de posibilidades. No esperen ni un segundo más para compartir este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo al canal. Sigan en esta travesía de historias de superación personal, y ayúdenme suscribiéndose inmediatamente para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Su apoyo es esencial y marca la diferencia.